Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo Juan Martínez Lubié. Estoy muy contento en que podamos continuar nuestro diplomado con esta segunda cápsula del módulo 1. Ya en el anterior pudimos ver un sobrevuelo sobre los principios y valores de la economía social y en esta ocasión vamos a enfocarnos en dos temas. Primeramente, contextualizar a la economía social, adentrarnos un poquito más en las figuras que integran al sector social de la economía y como un segundo tema vamos a tratar la importancia, por qué es tan vital en las circunstancias actuales de nuestro país hacer un fomento profundo de la economía social. A partir del 2012, como bien sabemos, tuvimos un cambio institucional sumamente importante en nuestro país a través de la aprobación de la Ley de Economía Social y Solidaria. Una de las particularidades de esta ley es que nos define ya más claramente a qué le decimos el sector social de la economía, en el cual estaremos aplicando prácticas de la economía social basadas en los principios y valores. Para describirlos de una manera general, les propongo que los agrupemos en tres espacios: el sector agrario, el sector que tiene que ver con las cooperativas y como un tercer espacio, el de las empresas que están conformadas básicamente por propiedad de los trabajadores. Una de las particularidades de nuestro sector social de la economía no es que no existe en otros sitios del mundo, pero en México se da de una manera muy acentuada que el gran núcleo de los actores de la economía social se encuentran en el sector agrario, especialmente en dos figuras claves: el ejido y la comunidad, que como sabemos algunos, han sido producto de reformas estructurales de nuestro país desde el siglo anterior para el manejo de la tierra. Aunque en muchas ocasiones no hay una noción muy clara del sector social, mucha gente se sorprende, y creo que ustedes lo harán, todos lo haremos, con que más del 50% de la tierra en nuestro país sigue siendo de propiedad social. Con las organizaciones que hemos mencionado, los ejidos, que son casi 29.500, y las comunidades, que son unas 2.400 a lo largo del país, suman unas 100 millones de hectáreas, lo cual representa realmente una extensión territorial muy fuerte. De las cosas que podemos resaltar es que ahí está contenido prácticamente más de la mitad de la producción agraria de todo el país, y un baluarte que tenemos en el tema de la propiedad social de la tierra en nuestro país es que más del 80% de los bosques y las áreas naturales protegidas se encuentran en este tipo de organización. Por lo tanto, lo que podamos hacer en mejoría de las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades y de los ejidos, y que ellos puedan ser sujetos de su propio futuro, redunda en gran parte en la protección medioambiental, en la producción de alimentos y muchos elementos que para nuestro país son fundamentales. Lo que hemos encontrado como una posible dificultad es toda la trayectoria histórica que tienen los ejidos y las comunidades desde su concepción basada en valores comunales muy importantes, pero que no siempre dan el brinco a la empresa. De eso en nuestro diplomado podremos ir a más detalle qué cosas implicaría el que este tipo de organizaciones sociales puedan aspirar a prácticas realmente de economía social en un mercado abierto. El otro sector que es sumamente importante es el de las cooperativas. Tenemos dos espacios muy importantes en las cooperativas, de hecho, a tanto que la ley mexicana contempla dos espacios: la Ley General de Cooperativas, donde estaríamos agrupando especialmente a las de producción y a las de consumo, y por otro lado la LRASCAP, la ley que regula las actividades de las cooperativas de ahorro y préstamo, donde se concentra a toda la banca social de nuestro país. Echemos un vistazo. Primero, las cooperativas de consumo y de producción tienen, digamos, en cierta medida un problema estructural en que no las sabemos medir con un grado fino. El propio INEGI tiene ciertas divergencias entre las mediciones que hizo en el año 99, en el 2009 y en el último censo, que agrupa hacia el 2009 casi 219,000 entidades de cooperativas, tanto de ahorro, préstamo, agrupadas en 8 federaciones en nuestro país y esparcidas en todos los rubros de la economía: las pesqueras, las de servicios turísticos, algunas cooperativas agrarias, las cooperativas industriales, muchas cooperativas de consumo, pero que bien a bien todavía no alcanzamos a medirlas y definirlas. Lo que sí nos dice el INEGI es que al menos para el 2009 habrían sido el 5.9% de la población de las unidades económicas de nuestro país. Como hemos mencionado, el otro gran sector dentro de las cooperativas es el de ahorro y préstamo. A diferencia del otro tipo de cooperativas,
En el tema de ahorro y préstamo tenemos una definición bastante grande en cuanto a las entidades, a la regulación y por lo tanto a la manera en la que se mide. Como podemos ver, la banca social en esta tabla se define con distintas entidades de acuerdo al tipo de regulación que tienen hoy por hoy de cara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Podemos distinguir que hay 132 cooperativas ya autorizadas que concentran realmente la gran mayoría de los activos, casi el 82% y el 76% de los socios, y en su conjunto, diríamos las que están evaluándose, las que están en distintos procesos, suman más de 97,000 millones de pesos en activos y están congregando a más de 6 millones de socios como participantes. El otro sector que hemos platicado es el que está referido a las empresas de propiedad mayoritariamente de los trabajadores. Hay un híbrido ahí porque las triples S, las sociedades de solidaridad social, ocupan en gran medida ese espacio. También tenemos las sociedades mutualistas y otro tipo de organizaciones que tienen como definición que los trabajadores cuando menos tienen el 51% de la propiedad y de las decisiones de acuerdo a los principios y valores de la economía social. Un dato importante es que hacia el año 2009 el número de triples S ya había superado las 5,000 en todo el país y son realmente en gran medida las responsables del flujo de fondos federales para poder tener incidencia en sus territorios. Pasemos entonces ahora a que si hemos discutido de esta manera rápida y breve cómo está conformado el sector social de la economía, nos damos cuenta que son casi 60,000 las entidades que lo integran, de las que podemos contar hoy por hoy, con todas las dificultades que tenemos. Bueno, creo que hemos podido evidenciar el peso que ya tiene nuestro país, especialmente en el tema de ahorro y préstamo. Sin embargo, creo que es importante también que puntualicemos, como lo hemos discutido de cierta manera y lo encontraremos en las lecturas, que el hablar de economía social no es solamente porque hay un invento o una nueva reorganización en nuestro país, sino porque la economía social es muy fuerte y pesa en el mundo. Así lo podemos ver en este mapa que tiene el foro, el Monitor Cooperativo Mundial. Como podemos observar, hay una concentración de cooperativas, movimientos de economía social, pero especialmente cooperativas, bastante fuerte en países que para muchos a veces sorprende cuando pensamos que a lo mejor la economía social está relacionada a procesos de pobreza de países, digamos, en vías de desarrollo, pues podemos ver, como es el caso de Estados Unidos, de Europa y de Japón, que es donde tenemos la mayor concentración de movimientos de economía social. El 27% tiene que ver con las cooperativas de agricultura, el 27% en paralelo tiene que ver con servicios de seguros, que a veces son actividades que todavía en nuestra economía social no están muy cuajados, 21% tiene que ver con los servicios de consumo, el 8% de la actividad de cooperativas está concentrado en las industrias de manufactura, de generación de casas, de generación de bienes, el 7% está congregado en otros servicios y el 5% representa los servicios bancarios que son sumamente fuertes, especialmente en los Estados Unidos. En ellos, un dato, por ser nuestro vecino del norte, lo que mueven en dinero las cooperativas de los Estados Unidos es equivalente a todo el Producto Interno Bruto de Suiza, que es una de las economías más fuertes del mundo, es la sexta economía más fuerte del mundo y me parece que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para fortalecer esta idea que acabamos de mencionar, les propongo que estudiemos esta tabla. La podemos encontrar en el Monitor Cooperativo Mundial, que está en este sitio web de la Universidad de Trento, donde Eurixe y la Alianza Cooperativa Internacional tienen este Monitor Cooperativo Internacional. Hoy solamente nos referiremos a estos países: Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Holanda, que ellos sean los países con mayor flujo de cooperativas. Eso creo que nos dice en gran medida la importancia de la economía social en el mundo y por qué puede ser un factor realmente decisivo en nuestro país. Centrémonos ahora en nuestro país. ¿Por qué hacer economía social? Ciertamente hemos mencionado esos países que pueden ser distinguidos por su grado de desarrollo, por haber generado estructuras de bienestar social a sus habitantes y en muchos casos por ser paradigmas de cierto tipo de economía. Ahí está demostrado que tienen una base cooperativa importante. El nuestro
ahí va. Pero ¿en qué me gustaría centrarme para distinguir la urgencia, lo importante, lo vital que es la economía social o que puede ser la economía social en nuestro país? Quiero referirme a esta gráfica. Una fotografía bastante dramática de nuestro país en términos de desigualdad. ¿Qué significa esta gráfica? Que ciertamente nuestro país puede crecer económicamente relativamente más, pero parece ser que nuestro problema no está tanto en la producción de bienes, en la generación de riqueza, sino en cómo la distribuimos. Como podemos ver en la gráfica, el 10%, lo que nos refleja esta gráfica es que si partiéramos en 10 partes iguales a nuestra población y dijéramos cuánto del ingreso nacional tiene cada décima parte, los deciles, podemos ver que el decil más rico concentra el 34.89% de la riqueza. El contraste dramático es que el 1.84% de la riqueza está integrado al decil más pobre. Si hacemos algunas sumas arbitrarias, podríamos ver que entre los dos primeros deciles, los deciles más ricos, está contenido más de la mitad de la riqueza del país y solamente el otro 50% le correspondería al 80%, pero podemos ver esa, graduación fuerte, alevosa, que tiene a muchas de nuestras poblaciones en la pobreza y que ciertamente toca el sector social de la economía a muchas de estas poblaciones. Esta desigualdad tiene que ver también con la manera en que están agrupadas las empresas. En esta gráfica, con estas torres dramáticas más o menos también, podemos ver que la conformación empresarial de nuestro país es muy peculiar. El 99.8% de las empresas son medianas o micro. Como podemos ver en esa torre verde grande, el 95% de las empresas tienen entre 1 y 10 trabajadores. Sin embargo, producen solamente el 8.3% de la riqueza nacional, pero un dato sumamente relevante es que agrupan al 41.8% del empleo formal de nuestro país. Si lo aglutinamos todo, podemos encontrar ese 99.8% que más o menos genera el 34.7% de la riqueza y contrastado con la gran empresa que tiene 250 trabajadores o más y que llega a producir hasta el 65.3% de la riqueza, pero que concentra menos empleo que las microempresas, con el 27%. ¿Qué significa esto? Que estas grandes empresas son muchísimo más eficientes que las empresas micro, pequeñas y medianas. Son 12.18 veces más eficientes que las micro. Y por supuesto, los que estamos en contacto con las microempresas, sabemos que las microempresas tienen un montón de problemas empresariales. Por eso es que un planteamiento de economía social, unos planteamientos donde podamos tener propiedad social, gestión social, donde podamos aglutinarnos para tener una eficiencia económica más grande, teniendo objetivos sociales muy presentes, realmente puede tener un cambio en nuestro país. Esta gráfica no es que esté brutalmente mal. Lo que está mal es que es una estructura que ya nos está perfilando que después los ingresos no tendrán otra forma de redistribuirse, sino que de forma centralizada. Si nosotros revirtiéramos de alguna manera que las pequeñas y microempresas tuvieran una participación mayor en la producción de nuestro país, estaríamos al mismo tiempo asegurando que esas personas, las que participan en los micronegocios, puedan tener un mejor ingreso y con eso tengamos una repartición de la riqueza más justa y equitativa en nuestro país. Suena fácil, pero ciertamente tiene una complejidad muy grande y por eso estamos teniendo este diplomado. Para tener en cuenta que de lo que se trata no es solamente de apoyar proyectos, de impulsarlos, que en eso ya tendríamos bastante mérito, sino que también se trata de generar otra estructura de distribución y de creación de la riqueza de nuestro país. Una forma que, tiene que ser reflejada en números, tiene que ser reflejada en que podamos tener unos dineros mejor agrupados en la población, pero también tiene que ver en cómo la población va a estar mirándose a sí misma, cómo se va a estar pensando. Por eso hemos diseñado los siguientes módulos para que podamos incidir en que una empresa de economía social
el sector empresarial o la mente empresarial en nuestras sociedades nos pueden llevar a procesos de constitución social muchísimo más fuertes, de cohesión social, también de ayuda a mantener la paz en nuestro país que tanto necesitamos y que, en fin, podamos tener mejores condiciones de vida. Por eso les invito a que sigan, profundizando en nuestro módulo, que consultemos nuestras lecturas, consultemos el monitor cooperativo y podamos ir avanzando en nuestro diplomado para que podamos tener un asesoramiento mejor de las empresas que acompañamos. Muchas gracias.